Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a hacer el shading de los ojos de Citrine. Para ello vamos a utilizar una nueva técnica que se llama Parallax Occlusion Mapping, la cual nos va a permitir conseguir profundidad aunque no haya geometría. Muy bien, pues ya estamos de vuelta en Unreal y esta vez vamos a hacer el shading de los ojos de Citrine. Aquí tenemos el material. Como veis, pues tiene alguna cosilla extra que no hemos visto hasta ahora, pero la base del material es la misma más o menos de siempre y es lo primero que vamos a explicar. Así que vamos a empezar lo primero por el Base Color, los parámetros PBR y el Emissive y también las normales, así que vamos allá. Base Color, muy simple, tenemos aquí nuestra textura, que ya sabéis que tenemos que samplear con sRGB activado y con Precision Settings normales. Seguidamente tenemos un Hue Shift que nos va a permitir cambiar el color del ojo para así poder adaptar los colores fácilmente. Luego tenemos parámetros de Metallic y Roughness para jugar con el look de la superficie del ojo en cuestión de, pues eso, un aspecto más plasticoso, menos plasticoso, más pulido, más rugoso, etc. Y luego tenemos aquí los parámetros de la Emissive que reutilizan el parámetro de Hue para cambiar el color y que se cambie por igual tanto en el Base Color como en el Emissive. Luego tenemos el parámetro Emissive para regular la fuerza del canal Emissive y el parámetro Power para tunear un poco el pico de color y el pico de las highlights para que lo adaptemos a nuestro gusto y poder matchear en mi caso el color del ojo con el color de las joyas, que era lo que me interesaba. Y también tenemos un pequeño brillo especular, que es este puntito en la textura aquí. De nuevo, sRGB activado y con Precision Settings en Default. En cuanto a las normales, ya veis que simplemente es un normal map que tenemos aquí, que da un poco de textura a la superficie del ojo y poco más. Como es un mapa OpenGL, tenemos el Flip Green Channel activado, puesto que Unreal utiliza mapas en DirectX. Muy bien, pues ahora vamos a ver la instancia de material en acción en nuestra escena. Muy bien, pues empezamos primero por el Hue, que nos vale para cambiar el color de los ojos. Así que ya sabéis, cuando cambie este parámetro, ya veis que voy cambiando el color de los ojos. Podemos más o menos pues pasar un poco por todos los colores posibles. Ya veis que hay algunos muy chulos. Vamos a volver a donde estábamos, que es el... Simplemente lo utilicé para darle un toquecito más sutil y machear mejor, como decía, las joyas. Y ahora vamos a toquetear el Emissive para que veáis. Simplemente le doy más Emissive, va a emitir más luz. No nos tenemos que pasar. Si voy a menos, pues menos. 0 sería nada. 1, manténlo como estaba al principio. Como veis, en 1 me parece que es bastante excesivo, entonces lo que hice fue bajarle un poco la contribución para que no fuera tan fuerte el efecto y no destacaran tanto los ojos. Y en cuanto al Power, ya veis que podemos hacer que tenga más o menos highlights, pero hay que tener cuidado porque esto es pues bastante delicado. Pero bueno, lo que potencia son las zonas que ya tienen color frente a las que no lo tienen. Y ya sabéis que si vamos a un número por debajo de 1, de nuevo, pues va a provocar que se produzca el efecto contrario. Esto es un poco parecido a como vimos en el mapa de opacidad anteriormente. En cuanto a los parámetros de PBR que tenemos aquí, ya veis que pues puedo jugar con la roughness para que sea más mate el ojo o más pulido y que refleje más. Como veis, pues bueno, hay que tener cuidado porque pueden salir nuevos brillos especulares que entran en conflicto con el que teníamos en la Emissive. Así que puede quedar un poco raro. Esto, como vemos, es bastante plasticoso, que tampoco, si fuera un personaje un poco más fotorrealista, pues probablemente tampoco quedará mal. Pero en nuestro caso sí que no estamos buscando ese toque. Por cierto, también, bueno, pues tenemos el parámetro Metallic para hacer otras cosas, pero ya veis que queda un poco raro. Así que en mi caso ya visteis que tenía desactivado Metallic a 0, que es lo que tiene que ser, puesto que no es un metal, y la roughness
la teníamos en 0,5, que es un buen punto intermedio y me pareció que quedaba bien. Para darle el toque ese del acuoso del ojo, lo que vamos a tener es una capa por encima de esta geometría que simplemente nos va a dar brillos especulares y ese tono acuoso del ojo. Ok, pues ahora vamos a echarle un vistazo a la última parte del material, que es simplemente la parte en la que trabajamos en el bultito que tienen los ojos, que bueno, os pondré un ejemplo en imagen para que lo veáis, pero bueno, estamos tratando de buscar así un look, aunque estilizado, más similar a un ojo real. Y para ello pues vamos a utilizar una técnica que se llama Parallax Occlusion Mapping, que ya hemos hablado de ella en nuestra serie sobre PBR. Si no la habéis visto, pues os recomiendo que le echéis un vistazo para entenderlo en detalle. En concreto lo que viene a hacer es utiliza las UVs de textura para fingir profundidad, donde realmente no hay geometría. Es por eso que la salida del nodo se conecta a todas las UVs de todos los texture samplers. Es por eso que aquí el Parallax UVs va conectado al base color, al sampler del emissive y al sampler de las normales. Como entradas consume un height map, que es simplemente una textura que dependiendo de si es blanca o negra, quiere decir que esa parte de la superficie sobresale o no sobresale. Cuanto más blanca, pues más sale hacia afuera, y cuanto más negra, pues más se queda como está. O incluso podríamos jugar con los parámetros para hacer que se meta hacia adentro. Concretamente, como siempre, vamos a desactivar ese RGB cuando no es un color y es un parámetro físico, y lo mismo con las compression settings. Vamos a mantenerlos en default. Bien, pues como veis aquí lo que he hecho es pintar tirando hacia blanco lo que es el iris. En negro he dejado el centro del ojo para que no sobresalga, y luego el resto pues lo dejé en blanco para que haya más contraste aún. Una vez que tenemos ya el mapa de textura bien sampleado y demás, pues lo único que queda es configurar el Parallax Occlusion Mapping, que simplemente lo que se pone es el height ratio, que es más o menos en base al height map cuánta cantidad sales hacia afuera o te metes hacia adentro. Min steps y max steps son los pasos en los que se subdivide el cálculo. Cuantos más pasos, cuanto más subamos los max steps, mayor calidad, pero mayor coste. Tenemos que decirle en qué canal samplear el height map. Concretamente, como todos los canales son iguales, le decimos que lo samplee en el primero. Y luego el reference plane, que nos vale para marcar cuál es el plano inicial. 0, 1 o en mi caso un plano intermedio que es 0,5. Muy bien, pues vamos a toquetear un poco los parámetros y ver qué efecto tienen en los ojos. Esto se va a ver bien en la instancia de material. De hecho, principalmente donde mejor se va a apreciar es ahí, así que la vamos a maximizar para que la veáis bien. Aquí el ojo se ve muy en grande, no está pensado para verse tan de cerca, entonces vais a ver algún artefactillo, pero lo que queremos es hacernos una idea de qué significan todos estos parámetros. Entonces, cuantos más steps, más precisión, vamos a poner 128, que es bastante excesivo, pero veis que mejora la calidad en los bordes, porque al haber más subdivisiones, pues el algoritmo funciona mejor. Lo voy a bajar a 32 porque 128 es bastante costoso y al fin y al cabo estamos buscando un personaje que vaya bien en cuestión de rendimiento. El height ratio, si os fijáis, si lo pongo en 0, desaparece el efecto, no tenemos bulto en la zona del iris, y si lo subimos o bajamos, pues hacemos que sobresalga hacia afuera o por el contrario hacia adentro. Ya veis que bueno, en este caso como no está pensado para poner números negativos, pues hace extraños, pero pues simplemente ahí podéis ver los efectos que se producen en detalle. Si os fijáis, el height ratio también lo podemos ver en el modelo. Ya veis que tiene unos efectos así muy curiosos. Y ya veis que dentro del modelo funciona incluso en valores negativos. Pero bueno, como veis, esto simplemente lo estoy poniendo para que os hagáis una idea. Realmente el objetivo es, como siempre digo, ser sutiles y no pasarnos con los efectos porque pueden llegar a quedar mal.
Entonces, aunque en este caso realmente no queda mal, sino que le da un toque así como de profundidad al ojo, lo voy a llevar mucho menos al extremo porque no queremos que de repente salgan artefactos ni nada por el estilo. Y en cuanto al reference plane, pues vais a ver que simplemente afecta a dónde está ese plano inicial de cálculo. Entonces pues va a afectar un poco al resultado final. Ahí podéis buscar vosotros el resultado que os parezca que quede mejor. Así que bueno, ya veis que varían muchísimo los efectos según los parámetros que escogemos. De nuevo aquí lo vamos a dejar como estaba porque yo ya he hecho unos cuantos tests y al fin y al cabo lo que quiero es lo que tenía. Así que vamos a dejarlo eso con los parámetros que ya hemos visto, ya sabemos para qué vale todo, así que con esto pues ya podríamos acabar aquí el personaje, pero os tengo preparados un par de materiales más para ir a efectos más avanzados y que veáis un poco cosas más chulas aún de las que ya hemos visto. Muy bien, pues tengo una segunda versión del material del ojo que está bastante chula porque lo que intenta es conseguir el efecto que ya hemos visto antes de esas ranuritas, de esos pequeños metidos que tiene el iris en los ojos de verdad. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues simplemente hemos modificado un poquitín el height map. En este caso le hemos metido partes negras en medio del iris con una máscara que he creado aparte. Y además de eso, lo que hemos hecho también es venirnos aquí a la zona del emissive y lo que hemos hecho es utilizar esa misma máscara que teníamos en el height map, pero esta vez la hemos invertido. Ya veis que simplemente es la máscara del iris, o sea, no tiene mucho más, es lo mismo que en el height map, pero sin mezclar con el height map. Y en este caso lo que hemos hecho es invertirla y luego lo hemos utilizado con sendos lerps tanto en el base color como en el emissive para mezclarla con el color original con negro en base a esta máscara. Entonces lo que conseguimos es por un lado con el height map en el parallax occlusion mapping que se hundan esas zonas y aquí lo que conseguimos es que se vuelvan negras, que es lo que queremos, porque es lo mismo que en el caso real. Entonces con esto, como veis, le damos un toquecito un poquito más distinto al personaje y ya veis que le da un detalle ahí muy chulo en los ojos, pero que bueno, al final, pues en el render final opté por dejarlo como estaba. Pero quería que vierais pues cómo conseguir un poquito más, un efecto aún más elaborado de ojo así, pues más chulo. ¿Vale? Ya veis que al final podemos jugar ahí con esos parámetros. Y también, de nuevo, aquí sí que igual tiene sentido subir un poco la precisión del algoritmo porque aquí sí que vamos a necesitar ese detalle extra para que no haya extraños y demás. Pero bueno, quería simplemente que pues echaréis un vistazo a este nuevo material y poco más. Ahora vamos a ver cómo se puede con otro material más conseguir esa capa acuosa que tenemos en los ojos de verdad. Bueno, pues aquí tenemos el material final. Como veis es un material muy simple, un simple material transparente que lo que va a actuar es como esa capa acuosa entre el ojo y el iris. Así que lo que vamos a hacer es simplemente un material súper básico, como ya hemos visto mil, base color para poder cambiar el color, metallic, specular y roughness, cada uno a su correspondiente pin, y luego la transparencia. Vamos a tener un pin de opacity y vamos a tener un lerp para hacer como un material de cristal, pero que vamos a utilizar para dar ese aspecto acuoso al ojo. Entonces vamos a hacer un lerp entre 1 y el índice de refracción de nuestro objeto y que va a estar modulado por Fresnel para que solo pase en los ángulos extremos a cámara. Y luego conectamos eso al pin de refracción. Importante en este material seleccionar Translucent en el Blend Mode y luego tenemos también que tener cuidado y seleccionar en el Lighting Mode Surface Forward Shading. Aviso que esto es bastante caro. Si queréis algo más barato, iros a Surface Translucency Volume, pero tiene un shading menos preciso en cuanto a brillos especulares y demás. Entonces quería que vierais lo más de lo más, ¿no?
Entonces vámonos ahora a nuestra instancia de material y vamos a ver qué efectos tienen todos estos parámetros en nuestro personaje. Como veis, a diferencia de antes, aquí tenemos brillos especulares en la capa de por encima del ojo, como podemos ver aquí, aparte del que ya habíamos bakeado en la capa de Emissive. Y lo que podemos hacer es controlar con todos estos parámetros el look. Que queremos un look más estilo cristal, más estilo reflejo fuerte, pues tiramos del metallic hacia arriba. En mi caso no lo quiero, así que lo bajamos. Que queremos un look que refleje menos y que sean más difusas las reflexiones, pues podemos subir la roughness. En mi caso yo creo que encontré un punto intermedio en 0,1 que estaba bastante bien. El specular ya sabéis que hace que los brillos especulares sean más o menos aparentes. Yo lo dejé a tope porque quería que se vieran esos brillitos reflejados en la capa externa del ojo. Y luego tenemos la opacidad, que hace que sea más opaca la capa, que obviamente no es lo que queremos, o menos. Lo vamos a dejar como estaba, que me pareció un buen punto intermedio. Y por último tenemos la refracción, que lo que hace es que el efecto de refracción pues sea más o menos aparente. Si nos pasamos, pues bueno, lógicamente pues se va a ver fatal. Como siempre digo, mejor simplicidad y sutileza que nuestro personaje haga cosas raras. Entonces con esto ya veis que con muy simple material ahora no solo tenemos brillos especulares en el canal Emissive, sino que también vamos a tener otros brillos especulares que van a ser dinámicos y que van a depender de dónde estén las fuentes de luz. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, el shader es más simple de lo que parece y una vez que entendemos el Parallax Occlusion Mapping, el resto ya no tiene mucho problema. Si el vídeo os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos.